pude constatar una declaración en horas de la noche de ayer en un canal de televisión de uso y propiedad del gobierno nacional. Me parece que fue en el canal 7, podría ser, el 7. Intervenía el señor periodista don Carlos Rabascal, el doctor Rabascal, había invitado al señor Procurador General del Estado ecuatoriano, Diego García. Y claro, viéndolo en la pantalla chica, obviamente me quedé en interés profesional de escucharle. Respecto de qué tema iba a correr la entrevista, iba a tramitarse la entrevista. Y nunca me imaginé escucharle al señor Contralor, no es Contralor, al señor Procurador, referirse que han estado estableciendo o edificando una especie de acuerdo con la compañía brasileña Odebrecht, distinguidos invitados, y que habían estado a punto de concretar indemnizaciones en favor del Estado ecuatoriano, porque el perjudicado es el Estado ecuatoriano, léase el pueblo ecuatoriano, porque esos dineros mal habidos que han recibido por la cantidad de 33.5 millones de dólares, ¿y qué más habrá? Apenas esto es un inicio. ¿Cuánta más plata circularía de las manos generosas de Odebrecht hacia pícaros funcionarios del gobierno de nuestro país, del gobierno ecuatoriano? Y como se han quedado 10 años, no podemos alegar que pertenecían a otros gobiernos, es de este gobierno. Entonces, Diego García, en una parte, justo cuando ponía yo atención, le confiesa Diego García al periodista, consiguientemente a la ciudadanía telespectadora, le decía: nosotros ya hubiéramos solucionado este problema, porque nos iban a pagar indemnizaciones. Pero vino este señor fulano de tal, gerente de la compañía Petrobras, y nos dijo: bueno, nosotros les vamos a pagar estas indemnizaciones siempre y cuando ustedes nos aseguren nuevos contratos. Aquí está el señor Procurador del Estado, Diego García. A ver, Procurador, ¿cómo es que es la cosa? Que el Estado le garantice que iba a poder seguir contratando en el Ecuador en el futuro, y no solamente que le garantice contratar, sino que esos contratos fueran la fuente de repago de la obligación que contrajeran en el acuerdo indemnizatorio. Es decir, Ecuador tenía que generar contratos a Odebrecht para que Odebrecht le pague la indemnización, lo cual también que le aseguraran que iba a poder contratar. Y esa, además de las circunstancias especiales en que Odebrecht es una empresa que ha aceptado haber participado en esquemas de corrupción en el Ecuador, pero en cualquier caso, de cualquier empresa, el Ecuador no podría contraer una obligación como esa. Por ejemplo, si el municipio de Quito lo declarara contratista incumplido en el contrato del metro más adelante por cualquier inconveniente, nosotros no podríamos asegurarle a Odebrecht que nuestro compromiso de dejarle contratar va a estar sobre las inhabilidades que se generen por una declaración de contratista incumplido si se diere. Ese es un escenario que puede darse en cualquier caso de contratación, y un Estado no puede renunciar a la posibilidad de generar las sanciones que correspondan a la contratación pública en el futuro. De manera que dar este tipo de garantías de que van a contratar en el futuro, y peor aún, considerar que eso deba ser la fuente de repago de sus obligaciones, era totalmente inaceptable. Yo creo que en este momento ellos tienen claro que el Ecuador no va a aceptar eso. Ahora, es también vernos, ¿no? Vernos el rostro.
vernos la cara, como suele decir la gente. El hecho de que a los ecuatorianos diles no más, precisamente ha sido, no sé si le dijeron a Diego García, o le dijeron al señor fiscal general, eso no aclaran, o le dijeron a algún otro funcionario. Esto es vernos la cara, porque al resto, y esto es lo que le produce extrañeza a la población ecuatoriana, a la ciudadanía ecuatoriana, digna de todo respeto, de cualquier gobierno, propio o ajeno, ¿no? Que le digan una cosa de esta naturaleza es también sobre la base de que son ellos nomás, y no por ser ecuatorianos, sino porque da la impresión de que se prestaron a establecer un guión exculpatorio o explicativo conveniente para el interés de la empresa brasileña. ¿A usted no le plantean una cosa de esta naturaleza si al doctor Medina, si a nuestra invitada Mariana Yepes, sí a nuestro invitado Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil? No le van a decir una cosa porque es una tamaña grosería, me parece, ¿no? Déjennos financiar con más obras lo que tenemos nosotros por obligación que indemnizarle. Una indemnización tiene otro color, otra esencia. Es una actitud rectificatoria de un abuso nada ético. En fin, señoras y señores, la doctora Mariana Yepes, el señor doctor Gustavo Medina, ex fiscal y ex procurador del Estado, nos acompañan esta mañana, y en la ciudad de Guayaquil, de ganar el señor Guillermo Lazo. Pero no le he llamado por eso, sino por su calidad de jurista y por darle a la ciudad de Guayaquil también la atención que siempre yo le suelo dar con uno de sus hijos entendido y valorado por nosotros como ideal para un programa de criterio nacional. El doctor Enrique Herrería Bonet va a intervenir también, previo a escuchar las opiniones de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República, sobre este particular. Este otro tema de Diego García, dice, García negó un acercamiento con la justicia de Estados Unidos, pero conoce que no se establecerá más información porque este momento está en instancias indagatorias. Ahí sí que no le entendí absolutamente nada. A ver, venga a explicarme al oído, porque este es un tema muy importante respecto a lo que han opinado seguramente autoridades de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos con la primera aseveración del señor Contralor Diego García. Odebrecht nos pedía contratos para de ahí, nuevos contratos, después de lo que han hecho. Piden más contratos para de eso financiar lo que tienen que pagar al Ecuador por indemnizaciones. Imagínense ustedes, ¿qué le parece, doctora, si es tan amable? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Mariana, bienvenida. Gustavo, bienvenido. Y perdone por abusar de la confianza y el cariño que les tenemos en la radio. Bienvenidos. Tenga la bondad, doctora. Muchas gracias, Mariana, buenos días. Gracias por invitarme y por hacerme el corpo. ¿Qué le parece a usted esta mañana con el doctor Medina? Yo realmente estoy un poco impresionada, porque no sé en qué términos se haya producido este intento de negociación para que la parte que se supone ha sido investigada, es objeto de investigación, es
sujeto de posibles actos de corrupción, como menciona el Departamento de Justicia de Estados Unidos, imponga condiciones de esa naturaleza. ¿En qué ámbito se estaba negociando? ¿Cómo puede ser si lo que se pretende, de acuerdo a los que escuché al procurador en esa entrevista, es que se haga una delación y que además esto estaría en el marco de la cooperación eficaz? ¿Cómo puede alguien que quiere una cooperación eficaz imponer unas condiciones de esa naturaleza? Totalmente ilógicas, por decirlo menos. Yo, sí, pero atrevidas. es que, exactamente, pero ¿por qué? Porque, ¿por qué razón? Porque en esa, no, yo no creo que sea solamente porque tiene en una esos posición niveles abusiva estaban trabajando, Odebrecht. pues. O sea, no es una posición abusiva de Odebrecht, porque si nos sentamos a una negociación, nos vamos a primeramente a renunciar una serie de actos, de pretensiones, para llegar luego a una conclusión que podría ser, desde luego, beneficiosa para la justicia ecuatoriana. De eso se trata, ¿no? Porque la actitud del procurador no voy a analizar. Yo me voy a referir a la parte del acompañante del procurador, que es el fiscal general. Y el fiscal general estaba también dentro de estas conversaciones, según expresa el procurador. Perdone, Marianita, Ajá. el asunto es que el señor procurador habla en plural. Exactamente, Nos por los dice. dos, exactamente. Entonces, Es al al que le han dicho al seguramente fiscal general, es al fiscal. Pero sí, él en la Porque el en la doctor entrevista García estaba oculto Ujú. en el último de las habitaciones del hotel. Ujú. Él ha estado en silencio, nadie conocía qué piensa, qué está haciendo. De pronto aparece con esto como por encargo del equipo. Ujú. ¿Quién puede ser el equipo? El fiscal, el procurador y seguramente el mismísimo contralor. No sé qué le parezca a Sí, usted. pero a mí me parece que todo tiene que ser dentro del Pues. ámbito que le corresponde. ¿Qué le corresponde al procurador? Quizás alcanzar una negociación para la devolución de los dineros con los cuales se ¿A él le siente. corresponde? No, yo no digo, tal vez por esa razón. Ujú. ¿Qué es lo que le corresponde al fiscal? El fiscal, en la fiscalía, se encuentra abierta una indagación, según existe noticia pública al respecto. Pero ¿qué está investigando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está investigando para que se acerque a los directivos o representantes de Odebrecht a fin de llegar a una negociación, a lo que aspira a la justicia penal? Solamente sería eso, a una cooperación eficaz. ¿Pero para qué? Si nosotros sabemos, porque ha sido público también, que el documento con los nombres, con la información de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, alude a las negociaciones, a las renegociaciones de Odebrecht en la época en que regresó al país a hacer nuevas contrataciones. Ujú. Y ahí hubo la baja de muchísima información de responsabilidades penales, no se acusaron, hubo las glosas que fueran dadas de baja y un nuevo contrato. Sí. Si yo no entiendo mal, la información del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando da nombres y cuando habla de las coimas en 33 millones de dólares aproximadamente, es a personas cercanas a esa renegociación. Entonces, ¿qué está investigando? Nuevos hechos no puede, porque tiene exactamente eso y ahí tiene que hacerse la investigación. Ujú. Y la cooperación eficaz tiene que ser allá. Y no nos confundamos, porque yo oigo desde las más altas esferas que la Fiscalía investiga hechos. ¿Cómo puede investigar? ¿A qué se refiere cuando dice investiga hechos y no personas? El propio COIP menciona que la investigación previa, que es la que ahora se está haciendo, investiga conductas punibles. Y tiene todos los elementos para investigar la conducta punible. No hechos simplemente, porque no son acontecimientos lejanos, ¿no? Sino Pero da la conductas impresión de que ya acepta la compañía Odebrecht de que hubieron estos malos ejercicios de conveniencia mutua. Lo dejemos en ese plano, señor doctor Medina, ex procurador del Estado. Le corresponde al procurador ir a hacer este tipo de negociaciones después de que dice, mira,
Odebrecht ya acepta que en realidad han habido estas coimas, que han coimado a fulano, a sultano, a mengano, son 8 en total, por decir algo. El problema es que está un candidato ahí, y entonces tenemos que aguantarle esto a como dé lugar. Va el señor procurador García y habla con los señores de Odebrecht, y lo primero que le suelta el groserote funcionario de la compañía privada es, a ver, entonces, en verdad eso ha ocurrido, hemos dado el dinero a este otro, a este otro, a este otro, a este otro, por tales y tales contratos, doctor Medina. Pero la compañía está quebrada, la compañía ha tenido que indemnizar a un montón de países donde nos han demandado. Ellos ya saben incluso a quienes hemos dado el dinero como coimas, en forma de coimas. Ellos ya saben. Nosotros también ya les informamos a ustedes. ¿A quién? No al doctor García, seguramente, no sé. Al señor fiscal, no sé. Al señor procurador, al señor contralor. ¿Quiénes dijeron quiénes son los que habían recibido? Porque cuando uno va a hacer un convenio de arreglo, doctor Medina, lo primero es poner las cosas en la mesa, pues. Si no vamos a hablar de incógnitos, tienen que hablar de una cosa que ya las dos partes han llegado a la conclusión de que ya saben el milagro, pero ya saben también el santo. ¿No le parece a usted? No sé cómo más explicarme en términos muy ciudadanos y criollos de que estos caballeros les dicen, pero ¿sabe qué? No tenemos de dónde. No podemos darles ningún tipo de indemnizaciones, porque no tenemos de dónde. De manera que el señor doctor García, la única fórmula es de que nos den más contratitos y de esa utilidad les vamos a pagar las indemnizaciones. O le ponemos, en vez de 30, le ponen ustedes 40, para que de esos 10 ustedes liquiden como parte de pago de nuestra indemnización. Es una cosa grotesca, ruin, que incluso no habla bien, no de la compañía. Pues esa compañía es podrida en corrupción, lo estamos viendo, pero que no nos respeten es lo que duele. Señor ex procurador, doctor Medina, bienvenido. Primero, gracias por la invitación y una satisfacción compartir con Marianita y con Enrique Herrería, a quien les saludo a la distancia en esta mesa de análisis. Dejando de lado la estrategia pausada para buscar una forma de expresión en este tema de las revelaciones hechas por los directivos y administradores de Odebrecht, para que no aparezca la nómina de quienes habrían recibido esos sobornos hasta que ocurran las elecciones de la segunda vuelta. Dejando de lado esto, me parece a mí que la potestad de investigar eventuales delitos y responsabilidades que tiene que ver esa potestad con la soberanía del país, no puede estar condicionada ni depender de acuerdos con presuntos responsables de esos hechos. Por eso que me parece extraño que se busque un acuerdo cuando, como ha dicho Marianita, se ha aperturado
una investigación previa. Yo creería que todavía no se ha aperturado formalmente esa investigación previa y debería haberse aperturado y debe de inmediato aperturarse en orden a que la Fiscalía disponga de los elementos de convicción, se llaman ahora, según las nuevas normativas procesales en materia penal, de que se habría cometido infracciones atinentes a sobornos y a los eventuales responsables de. Advertido que desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha dicho que en un periodo, en un lapso que va del 2007 al 2016, habrían ocurrido estas entregas de dineros para obtener contratos, de suerte que hay información bastante precisa de cuándo y por qué habrían ocurrido estos hechos. Estos hechos que tienen que ver con la contratación pública. Y la contratación pública siempre es un proceso, aun que esa contratación haya sido declarada de emergencia. En la contratación pública tienen que haber estudios previos para establecer un precio referencial, para establecer las estipulaciones técnicas y financieras del contrato. Y respecto de esos informes deben haber autores. Deben haber informes de carácter técnico y jurídico en este proceso de contratación. Perdona la interrupción, doctor Medina. Lo que ocurre es que, según el procurador, la televisión pública del Ecuador, mire usted, es la que le pide, le solicita a la empresa Odebrecht que tenga la bondad de darle a conocer a la televisión pública del Estado el esquema de corrupción que utilizó en el caso ecuatoriano, que utilizó con el Ecuador en sus tratativas de ganarse los concursos vía coimar a los funcionarios. ¿En qué consiste eso? No es, a eso quiero arribar precisamente. Pero ¿por qué no le oímos a Diego García, señor procurador? ¿Cómo mismo es esto? Lo que estamos pidiendo para poder avanzar en la conversación es conocer cuál es el esquema de corrupción que utilizó Odebrecht en el Ecuador en relación con qué periodo de tiempo, con qué contratos e instituciones y por tanto con qué personas o autoridades, servidores públicos ecuatorianos de cualquier rango que hubieran intervenido en este esquema de corrupción, cuánto dinero se entregó y cuánto dinero generó de utilidades, por qué mecanismos se transfirió el dinero, en efectivo, a través de cuentas, si han participado empresas offshore, en general todo el esquema de corrupción. Nosotros entendemos que cuando Odebrecht va ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a informar sobre este esquema de corrupción, tiene que haber hecho una presentación en la que explique el esquema de corrupción, porque tenemos que saber que en el proceso de delación que hubo en los Estados Unidos y en Brasil, no es que se ha entregado una lista de personas o de contratos. Cada delator, que son múltiples, estamos hablando de aproximadamente 80 exfuncionarios o ejecutivos de Odebrecht, ha entregado parte de la información que conoce. Una persona conoce respecto de ciertos hechos, ciertas personas, ciertas instituciones o países, la entrega de dinero o la relación entre un contrato y la cantidad de dinero. Otro conoce otra parte. Todas estas 80 personas en conjunto entregan información por separado y esa información luego
hay que unirla para generar una lista o por lo menos entender el esquema de corrupción, porque no está claro si en todos los contratos hubo corrupción, no está claro tampoco si se entregaron porcentajes o valores absolutos. No, desde que continúe la grabación. Bueno, lo que ahora entiendo es que, caramba, en la televisión pública se desarrolló este conversatorio entre el periodista que yo les mencioné y el señor doctor Diego García, procurador del... No es que la televisión pública ha tenido acceso a este guión que ha elaborado Odebrecht para explicar el asunto ecuatoriano, el capítulo ecuatoriano. Pero en todo caso es un enredo que ellos quieren hacer en afán de dilatar el caso. En vez de decir, vea, la película es de esta forma, que es la obligación de las autoridades, doctor, informarnos a los ecuatorianos ¿qué? Hemos señalado y reiteramos que corresponde exclusiva y excluyentemente a la Fiscalía Ecuatoriana la indagación preprocesal y procesal, para que si de esa indagación resultan elementos de que habrían una o más infracciones y uno o más responsables, podamos ir a la instrucción y luego de la instrucción fiscal podamos ir a la justicia para que se establezcan responsabilidades. Yo creo que no podemos condicionar esa potestad, el ejercicio de esa potestad, a ningún acuerdo previo, y menos con eventuales responsables o corresponsables de los hechos que se investigan. Y en ese proceso de investigación, naturalmente, se pueden llamar y se deben llamar a que rindan versiones una serie infinita, muy larga, de personas. Claro. He señalado quiénes hicieron los estudios previos, quiénes informaron en el orden técnico y en el orden jurídico, quién tomó la decisión resolutoria de contratar con determinado oferente, quiénes firmaron esos contratos. De suerte que todo esto, un poquitín al margen de la información que está en el exterior, y a ella ya me voy a referir, aquí se podía adelantar muchos actos investigatorios a la manera como sí se han hecho en Colombia, en Perú y en otros países. Incluido y no Panamá. No se diga en Brasil, en el que están incursos en estas revelaciones Presidentes. expresidentes y expresidenta, para hoy utilizar el género, en homenaje a Marianita, connotados políticos, colegisladores, ministros e inclusive el propio presidente de la República de Brasil en funciones, sí, está inmerso 80 en este asunto. Allí se adelantan los procesos. En Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, etcétera, etcétera, se adelantan los procesos. Aquí me parece a mí que formalmente ni siquiera se ha aperturado la investigación previa. ¿Con el propósito de qué? De aunar, reunir la investigación que debe existir internamente en nuestro país y recurrir a la cooperación internacional que está prevista en un convenio de orden interamericano que se llama Convenio contra la Corrupción. Ahora, doctor Enrique Herrería,
en la ciudad de Guayaquil. A mí me da la impresión, modestamente, y pido perdón si me equivoco, de que lo que busca el doctor García, a nombre de la trilogía de autoridades de control, en este caso control contractual, no sé si así sea la definición acertada. El señor fiscal o la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría del Estado. Ellos quieren, se han reunido, ¿qué les decimos a los ecuatorianos frente a esta exigencia que ya no podemos dilatar más? Nos faltan los argumentos, ya nos hemos aprovechado de la paciencia de los ecuatorianos. ¿Qué les decimos? Dile lo que propuso este funcionario de Odebrecht, de que para pagarles las indemnizaciones, no estamos averiguando solamente eso, estamos averiguando exactamente grotesco los nombres. Y sale con estas groserías, porque son grotescos, grosería, pues no, es una grosería terrible, sin nombre. Pero depende de lo que haya propuestos. Lo que quiere es ampararse en la delación, porque se habla mucho de la delación ante la pasividad del Estado. Entonces el Estado, a través de la Fiscalía, no quiere tomar la iniciativa de hacer una investigación y llegar a la verdad. Dejar esto como una cortina, y todas aquellas negociaciones son solamente pasos que se están dando ¿para qué? Para evitar que conozcamos los nombres. Acciones dilatorias, ¿verdad? Acciones dilatorias. Entonces, usted tiene la palabra, doctor Enrique Herrería Bonet, palabras de mucha confianza, expresiones de mucha confianza. Ha mencionado uno de los candidatos presidenciales, reconociendo sus méritos, doctor. Pero ya habrá otro momentito para referirnos a aquellas circunstancias si hay éxito y confianza pública, que es lo que más debemos respetar después de tanta. Estos son los episodios que ustedes van a respaldar con la votación de alguna manera, le digo a la gente. Tenga la bondad, doctor Enrique Herrería, ¿cuál es su visión eminentemente jurídica? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la doctora Mariana Yepes, un saludo solamente para complementar lo que con lucidez ellos están exponiendo. La primera consideración que hay que hacerla, es indispensable hacerla para poder entender la inacción de los órganos del poder público. Los tres funcionarios a los que ustedes se han referido, estoy hablando del Contralor Poli, del ministro fiscal Garro Chiriboga y del procurador García, son tres funcionarios que según la Constitución debían ser independientes y severos, por supuesto, en tratamiento de los temas, pero los tres son subordinados, son complacientes al gobierno nacional. Tanto es así que cuando Rafael Correa se refirió que él era el jefe de todas las funciones del Estado, incluyendo aquellas tres, jamás protestaron, jamás hicieron notar su inconformidad, por lo que evidentemente era un rompimiento de patrones democráticos. La segunda consideración, y lo saben perfectamente los dos distinguidos juristas que están ahí, yo tuve la suerte de tener como maestros en la Universidad de Guayaquil al doctor Carlos Feró Blum, notable procesalista civil, y al maestro Jorge Zavala Vaquerizo. En los dos aspectos del procesalismo, lo que nos siempre insistían eran lo que se llamaban los silogismos para poder entender la causa y que los jueces, especialmente los fiscales, puedan despachar las causas sometidas a su conocimiento. Aquí, por ejemplo, aquel silogismo, aquella premisa, los presupuestos, ya están establecidos fácticamente. ¿A qué me refiero? Ya se sabe cuál es el corruptor. El corruptor es la empresa Odebrecht. En consecuencia, ¿cómo se va a ir a entablar una negociación con el corruptor cuando todavía no se ha podido establecer procesalmente quiénes son los funcionarios que han sido objetos de soborno?
cuáles son los funcionarios, no solamente que han cometido el delito de soborno, sino que han incurrido en una multiplicidad de infracciones, un concurso de delitos. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el lavado de activos, porque para poder recibir esos valores, ellos hicieron una serie de empresas al interior del país y fuera del país con testaferro para poder ocultar el ilícito. En consecuencia, frente a lo que se llama en derecho a la noticia crimen. Perdone, doctor, perdone la interrupción, pero yo recuerdo un pasaje importante de esto. Cuando decían que la Odebrecht es la corruptora, mencionaban que los de aquí deben haber ido, como son grupos diferentes, por obras diferentes, deben haber ido a decir, ustedes desde que dan coimas para asignarles los contratos, eso no quiere entonces, no quiere decir que es la corruptora la que primero intervino en aquello. Y esto le comento porque he leído historias del mismo caso con la misma empresa de otras naciones amigas y vecinas, en donde han ido los funcionarios a mencionar de que ahí saben y tienen un departamento ellos mismos lo confesaron, iban y viajaban a una dirección en la Florida, ¿no? Iban allá y entonces decía, aquí es el departamento de coimas de la empresa Odebrecht, sí, aquí es, pase por favor, ¿con quién estamos tratando? ¿De qué obras nos quiere beneficiar y cuánto cuesta? Por ponerlo el asunto así, y yo tengo que ser y usar un estilo muy ciudadano para que pueda la gente entender la grosería que significa esto. Entonces, no es que siempre la corruptora ha sido Odebrecht, como ven los abogados. También pueden ser los que van y piden una coima, los corruptos iniciales, pero obviamente que se complementan, pues no, entre la empresa y el funcionario. Pero sí me parecía importante, para que no crean que somos tan tarados, en no darnos cuenta de que ellos tenían una apertura inicial desde aquí, cuando iban a pedir estas coimas en el exterior. Me da la impresión. No iban necesariamente a Brasil. Ellos tenían su oficina de coimas en algún lugar de la Florida. Y usted lo sabe, doctor Enrique Herrería, porque se ha leído en rotativos internacionales esta cosa. Pero, por la interrupción. Tiene usted toda la razón, porque aparte se referían, me parece que decía Gustavo Medina, que parte la intención de la corrupción desde el momento en que se fijan los presupuestos para la obra. Obras que se las sobrevalora, una obra que cuesta 100, ellos la presupuestan por 300 y adicionalmente cuando le toca intervenir al Odebrecht o cualquier otra compañía, también llegan hasta duplicar esos valores. En consecuencia, hay una interrelación, una corresponsabilidad en ver quién es el que inició el evento de corrupción. Por lo tanto, a mí me llama la atención lo que dice el procurador del Estado. Está investigando cuál es el esquema de corrupción. El esquema de corrupción lo conocemos ya todos los ecuatorianos, que además no es únicamente con la compañía Odebrecht. Todos conocemos porque salió en el Diario Expreso de Guayaquil en algunas oportunidades. Por supuesto, al Diario Expreso le ha costado que le impongan una multa por un pretexto de $150,000, cuando sacaron el caso de Caminosca. ¿Qué es Caminosca? Es una empresa nacional que tenía contratación con el Estado ecuatoriano en este periodo de gobierno y que por el éxito aparente que tenía en las contrataciones fue comprada por una empresa australiana, que cuando la compró e indagó contablemente se encontró que ahí estaban rubros destinados a la compra de funcionarios públicos. Eso está en una corte arbitral de Miami, Florida. Es cuestión de que vaya el ministro fiscal, el contralor, el procurador y como autoridades del Estado estas coimas por estos sobornos, pida una copia y ahí vamos a encontrar nosotros cuáles son los funcionarios responsables, pero no se lo hace. Aquí lo que están haciendo es comenzar por el final. Es decir, vamos a empezar a negociar con Odebrecht, cuando lo que se tiene que hacer necesariamente
es cada uno de los contratos que ha suscrito Odebrecht, empezar a revisarlos, desde los presupuestos referenciales que son excesivamente altos, hasta quiénes fueron los funcionarios que intervinieron en toda la negociación, no solamente los que firmaron el contrato, adjudicaron, sino los que estuvieron en todo el proceso de negociación, y ahí vamos a saber con toda seguridad cuáles son los corruptos, y además ya se podría indagar a nivel internacional cuáles son las cantidades que recibieron. Mire usted el caso de los países a los que ustedes se han referido, a Perú, a Colombia, a Panamá. Lo que se hizo desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es dar indicios por donde debían estos países investigar. Investiguen determinadas cuentas, vayan a tal tipo de depósito, y eso trajo como resultado que en estos países se esclarezca. Aquí hay un concierto de voluntades para ocultarle la verdad al pueblo ecuatoriano. Y es tanto el desenfado que caracteriza a este gobierno, que el señor presidente de la República salió hace algunas semanas a decir que no nos preocupemos los ecuatorianos del caso de corrupción de Odebrecht porque estamos en etapa electoral, que ya esperemos que termine la etapa electoral para poder perurgir a las autoridades, tanto de Brasil como del Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que nos entreguen la información. Ahora, ¿qué ocurre en lo político? Más allá de lo ético, de la deplorable ética pública que ha caracterizado estos 10 años del Correato. ¿Qué va a ocurrir en lo político? Imaginémonos los ecuatorianos. Si sale no solamente el caso de Odebrecht, sino el caso Kavinovka, que salgan más Panama Papers, donde vamos a encontrar mayor corrupción todavía en el sector petrolero, y están involucradas altísimas autoridades del Estado actual, y a lo mejor en el evento no consentido, porque estoy seguro de lo que estoy sintiendo. O responsables de los espacios estratégicos de obra pública. Perdón, no le escuché, Gonzalo. O responsables de obra pública en sectores estratégicos. Usted dice y se está refiriendo al actual vicepresidente de la República. Estoy hablando de la responsabilidad política del actual vicepresidente de la República. Si mañana se llegan a establecer responsabilidades por acción o por omisión, en ese momento se va a crear una situación política gravísima en el país que podría desembocar en el caos. En consecuencia, si hubiera un gobierno responsable, si Rafael Correa fuera un hombre responsable, en vez de estar dedicado a ser el director de la campaña del señor Lenín Moreno, que no puede asistir ni siquiera a un debate por falta de competencia para esclarecer al país sus propuestas, bueno, si hubiera un gobierno responsable, Rafael Correa sería el primero en como jefe de Estado, con estas autoridades de control a quien él las puede subir o bajar de un avión porque son sus subordinados, debería llevárselos a los Estados Unidos y a Brasil y decir, aquí vengo en representación del Estado ecuatoriano para que me digan cuáles son los ladrones que durante este periodo gubernamental se han enriquecido sin que yo tuviera responsabilidad. Es honorabilísimo de Rafael Correa, que creemos que nunca lo haría. Doctora Mariana Yepes, usted tiene la palabra. Gracias. Mi saludo también para el doctor Enrique Herrería. Es un gusto compartir con él. Yo había manifestado hace un momento que el procurador insiste en que los representantes de Odebrecht tienen que dar información. Información de una cantidad de hechos, de actos que él ha mencionado aquí. Lo que llama la estructura o el esquema de la corrupción. Eso es precisamente lo que tiene que investigar el fiscal. Eso, lo que él quiere que les digan los representantes de Odebrecht, es lo que tiene que investigar el fiscal. Precisamente, si está diciendo el esquema de la corrupción, ese esquema de la corrupción, o sea, el esquema de una conducta delictiva, es lo que tiene que investigar el fiscal. Y entonces lo que parecería aquí es que se demuestra ante las personas, ante la ciudadanía, que hay una extrema pasividad por parte de las autoridades responsables en llegar a la verdad. Y
quiere dejar todo o sea, a las porque saben autoridades, algo. a los Pero representantes. aproximémonos Yo creo que sí han de saber. O tienen miedo. ¿Saben algo Puede el ser, señor sí. fiscal? Puede ser que sepa algo y que no lo quiere decir, aunque ya una vez lo dijo, que sí sabía quién era el responsable y que el responsable era Odebrecht. Lógicamente lo que acaba de decir el doctor Herrería, el corruptor es Odebrecht. Entonces con eso se quería tapar que quiénes son los que intervinieron en el acto de la corrupción, Lógico. porque no solamente hay un sujeto activo, sino una cadena, es una Exacto, red de corrupción. claro. Y esta red de corrupción es lo que debe averiguar. Si en realidad se abrió una investigación hace 90 días, porque así he escuchado en algunos momentos públicos, yo creo que fue tardíamente, porque esto debió abrirse con mucha anticipación. Apenas sonaron los eventos, las noticias que se produjeron en el Brasil, ahí ya debió haberse, porque siempre negociaciones incorrectas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera dejar en claro un tema que es muy importante. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Con esto que le digo. No solamente demorar, porque la idea es demorar. Sí, eso es obvio, cualquiera lo puede decir. Estamos demorando para llegar a saber posteriormente a las elecciones o en el momento oportuno. Pero en el supuesto, porque hay dos posibilidades que se produzcan el día lunes, el día domingo. Entonces, en el supuesto de que gane el señor Lenín Moreno, y no pasa absolutamente nada. Se quedaron ahí las cosas, no sabremos absolutamente ningún nombre y no sabremos el famoso esquema de la el corrupción. Gobierno apure podría cosas ser, para... pero los nombres sería un poco delicado dar nombres. Entonces sí, yo actual vicepresidente. veo un futuro un poco difícil si la situación sería así, ¿no? Pero, como le decía, lo que pretende, ¿qué es lo que se pretendería con eso? Vamos a pensar que en el buen ánimo, con buena intención, ¿qué es lo que se pretende que los representantes de Odebrecht hagan? Den una colaboración eficaz, que yo mencioné inicialmente. Pero la colaboración eficaz, que es una figura nueva que trae el COIP, es cuando dan datos verdaderos sobre los hechos investigados. Permitan la identificación de los responsables, o sirvan para prevenir, neutralizar otros delitos futuros, no. Pero ¿con quién se negocia? ¿Cuál es el aspecto este? Es como que quisiéramos nosotros evadir lo que dice la ley y engañar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuándo se hace esa negociación? Cuando vamos a la etapa de juicio, para obtener una negociación en la sentencia. Entonces las negociaciones son con los procesados, no con aquellos representantes. Puede ser apoderados en este momento, porque ¿quiénes son esos representantes? A ver, ¿quiénes son? No nos han informado con qué personas está conversando el procurador y el fiscal en Estados Unidos. Habla con los representantes de la compañía, pueden ser apoderados, puede ser algún abogado que le contrataron para que comparezca a la negociación, puede ser alguien que tenga capacidades de negociación y por eso le contrataron, pero una negociación totalmente desigual, que en lugar de dar una información adecuada, se burla, porque también la propuesta es una burla, la propuesta de negociación. Una grosería y una burla, así es. Doctor Medina, lo que usted quiera decirnos, estamos terminando el programa. Simplemente recordar... Esto último, ¿a usted qué le parece del acerto de Mariana Yepes? Marianita ha señalado con precisión cuándo deben ocurrir ciertos actos dentro del proceso. Y lo que importa es de que se adelante una investigación. Una investigación que puede concluir con una instrucción fiscal o puede también llegar al juicio penal propiamente dicho. Y en cuanto a las indemnizaciones, esas indemnizaciones son la consecuencia de la responsabilidad o responsabilidades penales que se establezcan si es que se llegan a dictar sentencia o sentencias en estos casos. Y en este campo inclusive hemos escuchado que ya se han tomado medidas precautelatorias. Se ha dicho, se ha prohibido contratar con Odebrecht. Se ha dicho, se ha aprehendido los valores que Odebrecht tendría que cobrar en el Ecuador. Es decir, hay ciertas medidas previas que podrían asegurar
que para el caso de que se establezcan responsabilidades penales y consecuentes indemnizaciones, se pueda recurrir a esos recaudos para que la recuperación, al menos parcial, de esas cosas que han ocurrido en el país en materia de contratación pública no queden burladas. Ahora, doctor Enrique Herrería Bonet, si el doctor Galo Chiriboga, hasta este momento fiscal general del Estado, deja de serlo en cuestión de horas o de días, deja de serlo y ingresa como titular de la Fiscalía General del Estado el señor doctor Vaca Mancheno, el nuevo fiscal. ¿Qué le correspondería a Carlos Vaca Mancheno rápidamente instrumentar en las actuales circunstancias? Porque él no tiene que estar esperando quién gana o quién pierde. No. Él ya es fiscal el instante en que seguramente, ¿qué detalle faltaría para que el señor doctor... La aprobación de un informe de esta comisión de selección por parte del famoso Consejo de Participación Ciudadana. Ahí le van a detener, pues. Que decide naturalmente ahí le van a designación y la posesión del cargo ante la presidenta de Qué ganas de Asamblea preguntarle Nacional. al doctor, Todavía ¿cuándo le han dicho que le van a algunos... posesionar, doctor Vaca Mancheno? Porque mi pregunta, doctor, es por lo siguiente, público en general. Si él ya entra en funciones, ¿hasta dónde podría él arbitrar medidas modificatorias a este proceso dilatorio que ha protagonizado el actual fiscal general que ya se va? Porque él es el que ha detenido todo. Óigame, Gonzalo, y tome nota de lo que le voy a decir hoy día. El contador de Brasil, de la Odebrecht, aquel señor que era el que conformó una institución casi aparte de donde se salía el dinero para los sobornos, el señor Rodrigo Tacla, que estuvo detenido en España, que ha salido en libertad bajo fianza en España, pero que continúa viviendo en España, ha rendido su versión ante las autoridades españolas. No se ha hecho ninguna gestión más allá de enviar un pliego de preguntas al señor Tacla. No estuvo ninguna autoridad ecuatoriana de la Fiscalía en el momento en el cual rendía su versión el señor Tacla en relación a los sobornos en Ecuador. Usted va a encontrar en el futuro con que la declaración del señor Tacla involucra a personas y se hace referencia a cuentas en Andorra. Esto de aquí ameritaría que el señor fiscal entrante, el señor Vaca, inmediatamente inicie las gestiones, yendo al Departamento de Justicia, yendo a Curitiba en el Brasil, yendo a ver el expediente de la confesión del señor Tacla en España, pero nada de eso lo hará. El nuevo ministro fiscal es el mismo que, subordinado al presidente de la República, hizo un informe sobre el 30S en el propósito de deslindar responsabilidades de Rafael Correa, endosando responsabilidades de haber cometido delitos a un sinnúmero de ciudadanos prestantes y honorables del país. Y salvo, porque no puedo hablar de mí mismo, ahí también me he involucrado, entre uno de los involucrados estoy yo, conjuntamente con decenas de políticos de la oposición, periodistas, agentes culturales y todas las personas que le ha dado la gana. Ese señor, el señor Vaca, no tiene la indispensable independencia para poder llevar adelante las investigaciones que establezcan quiénes son los responsables de los casos de corrupción, no solamente en el caso de Brecht, en el caso de Caminosca, en el caso de las contrataciones petroleras,
Por lo tanto, hasta que no haya un cambio de gobierno que envíe mediante consulta popular a su casa a todos estos subordinados del presidente Rafael Correa, el país va a estar entrampado en este lodazal que se ha convertido la gestión pública durante 10 años. Si usted fuera el fiscal, ¿qué dispondría? Repítanos, por favor, doctor. Si yo fuera el fiscal, yo mismo, de manera personal, concurriría ante las fuentes de la información, de los indicios, de los elementos de convicción. Y esos elementos de convicción los vamos a encontrar nosotros, en primer lugar, en los ministerios ecuatorianos, donde tenemos que empezar a hacer una revisión de todos los contratos que se han suscrito con estas compañías cuestionadas. Y luego de eso, donde ya se haya determinado cuáles son los presuntos beneficiarios, en ese momento recurrir a la asistencia penal internacional, como se referían antes Gustavo Medina, no solamente que existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que permite no solamente extraditar, y en el evento de que no se extradite porque sea algún extranjero, bueno, en el país, en el estado parte donde esté viviendo esa persona, tiene que ser procesado penalmente y además confiscados en todas las partes del mundo donde se encuentren los productos de los actos ilícitos cometidos en el Ecuador, porque es la única manera de resarcir a los ecuatorianos de los miles de millones de dólares y de euros que se han desperdiciado producto de la corrupción en el Estado ecuatoriano. Si es que el abogado o contador que debe estarle, le debe estar representando este momento a la compañía Odebrecht en reemplazo de Tacla, le hubiera dicho a usted en condición de ser nuestro fiscal general de la República, pero primero tienen que darnos contratos para poder de allí, de esas utilidades, pagarles las indemnizaciones. ¿Cuál hubiera sido su réplica o respuesta? En la práctica no existe necesidad de aquello, porque ya a nivel de la asistencia penal internacional y cuando en el país se hubiera determinado no solamente las responsabilidades y la multiplicidad de delitos que se han cometido para recibir el soborno, bueno, en ese momento ya empezaría la reparación. En lo interno se confiscarían los bienes de todos los involucrados y al exterior se llegarían a poder rescatar todos esos valores. En consecuencia, sería ya un actor secundario dentro de los procesos penales y reparatorios, indemnizatorios del Ecuador, la acción que tenga la compañía extranjera o de derecho o cualquier otra compañía que hubiera cometido estos actos ilícitos en el Ecuador. Usted presume, última pregunta, ¿usted presume qué actitud asumirá el ex asesor del señor presidente de la República, actual fiscal general de la Nación, después de unas horas o pocos días? Como dice la canción, nada de nada. No hará nada absolutamente que afecte los intereses políticos e incluso patrimoniales de cualquier persona que tenga relación con el gobierno nacional. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, tal vez usted una última participación, creo que nada más. Simplemente hacer los votos porque haya el empeño necesario para esclarecer esto que ha constituido motivo de un gran escándalo interior y exteriormente del país. Enrique Herrería, Gustavo Medina, Mariana Yepes, gracias, distinguida dama, muchas gracias, distinguidos juristas. Muy buenos días. Esta es la Noticia Libre.